para la retroalimentación respectiva y subir, obviamente, la ponencia al canal de YouTube para que la puedan revisar las personas que por a veces razón no nos han podido acompañar el día de hoy. Sin más preámbulo, les presento a nuestra ponente del día de hoy, la abogada Janet Zambrano Ruiz, quien es abogada, asistente particular de juez contencioso administrativo y maestrante en Derecho Procesal. Estimada, la plataforma es toda suya. Hola, buenas noches. Les saluda Janet Zambrano. El tema del día de hoy, o el que vamos a tratar, es acerca de la ejecución por parte de la Contraloría General del Estado. ¿Ya? ¿En relevancia en qué? En los artículos 26 y en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El artículo 26 nos habla acerca del informe de auditoría y su aprobación. En el artículo 56 nos habla el contenido de las resoluciones y el plazo para expedirlas. Muy bien, ¿por qué se escogen estos dos temas? Hablando y abarcando el tema del derecho administrativo en sí, como abogados en libre ejercicio o como abogados en los cuales queremos conocer otra materia, aparte de civil, familia o penal, el derecho administrativo es bastante amplio y abarca muchas más cosas. Ok, cuando suceda o cuando tengamos la oportunidad de llevar un proceso en el área contenciosa administrativa, en este sentido, para impugnar actos administrativos, los cuales devienen de un examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado. Este examen especial se deriva a través de una orden de trabajo emitida. Es decir, la hoja de ruta comienza así. Una orden de trabajo realizada a una entidad específica pública, ¿ya? Deriva a un examen especial. Este examen especial, en sus conclusiones, dependiendo de la entidad pública a la cual se está regulando o a la cual se está, por decirlo así, controlando, ¿verdad? Deviene el tema de las responsabilidades administrativas, civil culposa, responsabilidad administrativa, responsabilidad también administrativa, orden de reintegro, ¿ya? Y estas devienen en algún tipo, aparte de la responsabilidad pecuniaria al momento de devolver los recursos a la entidad, también tenemos que tener bastante en cuenta que este tipo de exámenes especiales no solo regulan o sancionan al servidor público, porque también puede devenir una responsabilidad solidaria, ¿ya? Dependiendo de cuál es el objeto del examen especial. Ya. Posterior a este examen especial y a estas conclusiones se deriva una predeterminación. Dentro de esta predeterminación emitida por la Contraloría General del Estado, esta indica bajo qué articulado se le sanciona al servidor público o a la institución pública, al director o al asesor jurídico o al tesorero o al jefe del área financiera. Dentro de esta predeterminación, como su palabra lo dice, predetermina de que este servidor público tiene la responsabilidad sobre ese asunto en particular y tiene que resarcir al Estado o devolver los fondos que se han perjudicado al Estado. Ahora bien, para la contestación o para la impugnación dentro de esta predeterminación, nosotros tenemos como plazo o como término, por decirlo así, 60 días. ¿Ya? Dentro de la normativa, y esto se encuentra dentro de la normativa de la Contraloría General del Estado, que son los ejes de impugnación. ¿Ya? Tenemos 60 días para nosotros presentar las pruebas de descargo, en lo cual nosotros decimos, yo no fui responsable, yo no estuve dentro de ese periodo de función, mi función era diferente a la que usted me está señalando o me está imputando, entre otras cosas. Tenemos 60 días para presentar esa prueba de descargo.
Recordemos también que al momento de nosotros presentar un recurso como este, no tenemos que esperar que el término o el plazo que nos dispone la ley a esperar la contestación de este recurso que interponemos ante la Contraloría, no podamos accionar la vía judicial contenciosa. ¿Ya? ¿Por qué recalco esto? Porque posterior a que se admita nuestro recurso o se niegue nuestro recurso, nosotros estamos en la facultad de empezar una acción contenciosa administrativa, puesto porque nosotros tenemos solamente 90 días para interponerlo. ¿Ya? Y esto no lo digo yo, esto lo dice el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos, que es la oportunidad para presentar la demanda. Artículo 306, numeral 1, que habla que en los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda será de 90 días, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó el acto impugnado. Es decir, a mí me notifican con una resolución de una responsabilidad civil glosa por un valor de $3,000. Yo tengo 90 días para poder interponer la acción contenciosa administrativa. Si yo la interpongo, como le indiqué, me lo notifican en enero, yo la interpongo en junio, ¿ya? En los 90 días nosotros no podemos contar feriados, nosotros no podemos contar sábados y domingos, nosotros no podemos contar la vacancia judicial, porque también tenemos que descontarla. Es decir, los 90 días tienen que estar muy bien calculados. Y ese es el error que muchos abogados en libre ejercicio cometen, en el tema de no realizar bien los cálculos al momento de interponer su demanda. Ok, ¿por qué les hago hincapié en esto? El día de hoy tuve la oportunidad de revisar un proceso de un ex aspirante a la escuela de la Armada, la escuela Rafael Morán Valverde. A él le notificaron con su resolución de destitución el 19 de julio del 2020. Y él interpone su demanda el 23 de junio del 2023. Lo que les quiero dar a entender que su acción contenciosa administrativa está interpuesta fuera del término. Es decir, él tuvo 90 días para interponerla, pero en el 2020. Él la interpone en el 2023. Obviamente que esa demanda va a terminar en archivo, ¿ya? Porque la inobservancia de la ley a veces nos hace cometer varios errores. Y aparte, el que sabe del derecho o el que conoce más del derecho es el abogado, ¿ya? Cuando ustedes se vean en este tema de impugnaciones de resoluciones, ya sea de Contraloría o de otra institución pública, cuenten muy bien el tema del término que ustedes tienen para interponer una acción. Porque en este caso, al prometerle al cliente que van a ganar un proceso o que van a entablar el proceso en contra de la entidad pública y que lo van a ganar, es venderle falsas esperanzas al cliente. ¿Ya? Hay que darse bastante cuenta en el tema de las resoluciones, la fecha en la que se emitió, en la fecha en la que se notificó y hacer los cálculos respectivos de conformidad también el COGEP. Como les indiqué, artículo 306, numeral 1. Muy bien. Volviendo al tema de los informes de Contraloría y de cómo funciona este término, este plazo para que nosotros podamos impugnar. Después de notificar la resolución de la determinación, ¿verdad? Nosotros podemos interponer nuestro recurso de apelación, nuestro recurso de revisión y obviamente si es negado o no, como les indiqué, no debemos esperar a que la entidad pública nos proceda a contestar.
Porque el hecho de la interposición de un recurso de revisión no quiere decir que la entidad está en la obligación de concedernos este recurso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago también tanto hincapié en esto? Porque nosotros al esperar la respuesta de la entidad pública, nosotros decimos, no voy a interponer la demanda hasta que no me contesten el recurso de revisión. Entonces, no voy a hacer nada hasta que ellos no me pongan, me contesten el recurso de revisión, y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que la entidad nos dé contestación acerca de eso. ¿Y nosotros qué perdemos? Perdemos la acción de poder interponer nuestra demanda ante contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho caduca. Como lo indiqué, el derecho caduca. Y más que todo en el tema de las resoluciones, ya hay que tener bastante, como le indiqué, observancia cuándo se pidió y cuándo se notificó. Ya. Ahora voy a hacerles hincapié en un tema que, como les indicaba, el recurso de revisión. Ya. Y aquí les voy a leer algo literal dentro del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Que la procedencia del recurso de revisión es, con excepción a las órdenes de reintegro, la Contraloría General del Estado revisará las resoluciones originales que expida en todo lo concerniente a la determinación de responsabilidad civil culposa, de oficio o a petición del directamente afectado, por aquellas en los siguientes casos. ¿Ya? Cuando las resoluciones originales hubieran sido expedidas con evidente error de hecho o de derecho, que pareciera que los documentos constan en el propio expediente o disposiciones legales expresas. En este sentido, ¿qué nos dice? Cuando existe una falta de fundamentación o al momento de que nos determinan una responsabilidad civil culposa, ¿verdad? No está debidamente fundamentada, o nosotros no teníamos el cargo de director, sino que teníamos un cargo de asistente. Entonces, si nos van a emitir una sanción, pues debe ser acorde al puesto que nosotros estábamos desarrollando durante esa fecha. Ya, en el tema 2, en el punto 2 dice, cuando después de haber sido expedida la determinación de responsabilidad civil culposa, se tuviera el conocimiento de documentos ignorados a tiempo de dictar la resolución correspondiente. Es decir, cuando nosotros, la carga de la prueba, en este sentido, viene también de la parte actora y de la parte demandada. En este caso, la parte actora tiene toda la potestad de anexar el examen especial, la orden de trabajo, la predeterminación, la determinación, que viene a ser la resolución, ¿ya? Y adicional a eso también las copias certificadas de cuando se le notificó ambas resoluciones, incluso cuando se le notificó la negativa del recurso de revisión. Ok. ¿Por qué no procede? Aquí dice en el artículo 60, con excepción a las órdenes de reintegro. Las órdenes de reintegro, como su mismo nombre lo dice, reintegran el valor que ya se le estipuló al funcionario público, y en esta se toma otro tipo de articulado y se manejan de otra manera. ¿Ya? Dentro de la LOPGE, por decirlo así, y adicional a las normas internas de la Contraloría General del Estado. Me voy a apartar un poco y vamos a hablar de la calificación del recurso de revisión, que esta es la parte que yo les decía, que no debemos de esperar que la entidad pública se pronuncie con la negativa o con la aceptación del recurso de revisión. En el artículo 61 habla de la calificación, que aquí nos indica: el recurso de revisión se interpondrá ante el Contralor General del Estado o la respectiva autoridad de la Contraloría General del Estado, determinadas en las normas internas reglamentarias dentro del plazo de 60 días, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original. Es decir, me notifican hoy, 11 de julio, y yo tengo 60 días a partir de hoy para interponer mi recurso de revisión.
En el plazo de 30 días, contados a partir de la interposición del recurso, se analizará que los fundamentos expuestos por el peticionario guarden conformidad con las causales previstas en el artículo anterior, es decir, en el artículo 60. Si la prueba acompañada es pertinente y fuere precedente de recurso, se dispondrá mediante providencia el otorgamiento del mismo. Particular que será notificado al recurrente y de haberlos a los sujetos comprendidos en la resolución original. En la resolución original objeto de la revisión. De la negativa del otorgamiento de la revisión no habrá recurso alguno en la vía administrativa ni en la contenciosa, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 70. Ok, y esto lo podemos aparejar para que tengan mayor conocimiento. El artículo 61 de la LONGE lo pueden también complementar con el artículo 33, que es el reglamento de determinación, ¿ya? De la Contraloría General del Estado también, ¿ya? Y el 33, ¿qué nos indica? Ya, el 33 nos habla, un ratito, ok, se me perdió. Bueno, ahorita se me perdió. Ya, el control externo y de la normatividad. Ya. Este artículo 61 que habla del recurso de revisión, lo complementamos con el artículo 33 del reglamento de determinación de la Contraloría General del Estado. Ahora bien, como en la parte final lo dice, de la negativa del otorgamiento de la revisión no habrá recurso alguno en la vía administrativa ni en la contenciosa. Ya. ¿Qué nos da a entender? Si ustedes presentan un recurso de revisión ante una resolución de la Contraloría General del Estado, ustedes interponen su recurso de revisión, ya les está indicando la normativa que la Contraloría tiene 30 días plazo. Es decir, los días plazo en este tema administrativo son todos los días. Es decir, que si la Contraloría no se pronuncia en ningún sentido, ustedes pasan los 30 días, ustedes tienen que interponer su demanda ante el contencioso administrativo. No esperen que la entidad pública se pronuncie. Hay casos análogos y similares de que han esperado que la entidad se pronuncie y han perdido su derecho a demandar. Porque ellos dicen, no, si recién la Contraloría me responde después de un año, entonces yo puedo ahorita presentar mi demanda. No, se caduca el derecho, porque la norma es clara y muchas veces nosotros en lo que es tema contencioso administrativo pensamos que es un poco complejo o que es un poco difícil o que es muy tedioso. Lamentable, como lo indico, es a veces es mayor parte de comprensión lectora y de que alguien nos explique la normativa de una forma clara en la cual nosotros podamos entender. Ya. Ahora bien, eso como consejo, porque al momento de caducar el derecho, nosotros no vamos a poder interponer demanda en el contencioso y no podemos velar por los derechos de esa persona que se están vulnerando. Ahora bien, ¿cómo el juez contencioso realiza el cálculo de conformidad al artículo 26 y de conformidad al artículo 56? Ya. O cómo nosotros como abogados podemos hacerlo, cómo nosotros como profesionales del derecho podemos calcularlo. Ya. Dentro de lo que dice el artículo 26, indica que los informes de auditoría gubernamental, quiero darles a entender que estos son los exámenes especiales. En sus diferentes clases y modalidades tendrán el contenido que establezcan las normas de auditoría y más regulaciones de esta ley, incluyendo la opinión de los auditores cuando corresponda y la referencia al periodo examinado.
Estos informes serán tramitados desde la emisión de la orden de trabajo, de la auditoría hasta la aprobación del informe en el término máximo de 180 días. Es decir, la orden de trabajo, ¿dónde la encontramos o dónde la podemos ubicar? ¿Dónde ubicamos esa fecha? La orden de trabajo siempre se va a ubicar dentro del examen especial. Puede estar en las primeras 2 páginas o en hasta la 4ª, 5ª página. Ya, ahí ubicamos la fecha de la orden de trabajo. Dice, adicional a eso, hasta la aprobación del informe. ¿Dónde encontramos también la aprobación del informe? Es decir, Contraloría realiza un examen especial ante la Prefectura del Guayas. La Prefectura del Guayas tiene que dar su sello de recibido y de aprobado de este informe realizado por la Contraloría. Usualmente se encuentra a partir de la 2ª hoja dentro del examen especial o a veces puede estar al final. Esta fecha es bastante importante. ¿Por qué? Porque si no la encontramos dentro del informe o se encuentra borrada o se encuentra adulterada o por A o B del destino pusieron una hoja de papel ahí, no se ve la fecha, ¿ya? No podemos hacer el cálculo dentro de los 180 días, ¿ya? Ahora, les indico algo, que estos 180 días son improrrogables y estos 180 días, ¿verdad? Habla también de que, como les indicaba, la orden de trabajo, la fecha de la orden de trabajo y adicional, la aprobación del informe. Corremos los 180 días. ¿Cómo contamos los 180 días? Aquí te los dice, informe en el término máximo de 180 días, término. Y el término, en lo que es el contencioso administrativo, ¿verdad? Aquí hablamos de lo que son días laborables, solamente días laborables. No vamos a contar sábados y domingos, no vamos a contar vacancias, no vamos a contar feriados, ya todas esas fechas de ahí no las cuenten. Esas las descartan, solamente van a ser los días hábiles, no van a ser sábados y domingos ni nada por el estilo. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque los abogados de libre ejercicio al momento de pedir caducidad por el artículo 26, dicen ya ha transcurrido más de 215 días, pero es porque ellos aducen caducidad porque hacen mal el cálculo, porque suman sábados y domingos y suman los feriados. En este caso ya les estoy indicando que esos días no van y solamente van a ser los días hábiles correspondientes que son de lunes a viernes. Ok. Dentro del artículo 56 de la misma ley, nos habla del contenido de las resoluciones y plazos para expedirlas. La resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil culposa se expedirá dentro del plazo de 180 días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación. Si la determinación de la responsabilidad civil culposa incluyere responsables solidarios, el plazo anterior se contará desde la última fecha de notificación. La resolución original confirmará o desvanecerá total o parcialmente la predeterminación de responsabilidad civil culposa, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución del Ecuador, en esta ley y en el reglamento para el efecto que dicte el Contralor General. Ya. Dentro de este artículo 56, en cambio, es todo lo contrario. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de los 180 días? Aquí sí nos indica que el cálculo es 180 días plazo. Plazo quiere decir que contamos sábados y domingos, contamos los feriados, contamos la vacancia. Ya. ¿Y cómo adicional a esto lo maneja también la Contraloría? Recordemos que la Contraloría General del Estado tuvo cambio de instalaciones o remodelación de instalaciones y adicional a eso también tuvo resoluciones
en el tema de pandemia, en la cual suspendió términos y plazos. Estas resoluciones las pueden descargar en la resolución 007 y la resolución 0010 de la Contraloría General del Estado, en la cual suspende términos y plazos. ¿Ya? ¿Por qué les hago hincapié en esto? Ya que muchas de las determinaciones o de las resoluciones de responsabilidad civil culposa que se están impugnando actualmente fueron en fecha de pandemia. Ya estamos hablando que fueron de enero, febrero 2020 o abril 2020. Ya. Entonces, la entidad te puede notificar por correo electrónico. Muy bien, perfecto. Pero tienen que tener bastante, como les digo, bastante hincapié en el tema de las resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en la cual suspendió sus términos y sus plazos, y en base también a estas resoluciones, ¿ya? Si no mal recuerdo, suspendieron términos y plazos desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 20 de junio del 2020. Ya, es decir, que desde el 17 de marzo al 20 de junio ellos no tenían la potestad para emitir resoluciones, para notificar resoluciones, y estos plazos en este sentido no los podemos contar. Ya, es decir, que si la Contraloría General del Estado a ustedes les excepciona, propone una excepción en la cual dice de que se notificó en legal y debida forma y todo lo demás, y por ejemplo les notificaron en marzo 19 del 2020, justo en tema de pandemia. Ya, entonces ustedes pueden impugnar eso. ¿Cómo lo impugnan? Mencionando la resolución 007 y la 0010 de la misma Contraloría General del Estado, en la cual suspendió los términos y plazos. Ya. Ahora bien, ¿cómo sacamos el cálculo o cómo vamos a trabajar este tema? Ya. Aquí dice, la resolución respecto a la determinación de responsabilidad civil culposa se despedirá en el plazo de 180 días, contados desde el día hábil siguiente a la notificación de la predeterminación. Es decir, la predeterminación, como les indiqué, es después del examen especial, y en el cual la Contraloría General del Estado fundamenta por qué se lo va a sancionar o por qué se lo está sancionando a este servidor público de esta entidad pública. Es decir, está predeterminando. Todavía, por decirlo así, no te está echando la culpa encima. Ya, está recién fundamentando por qué te está sancionando. Ya. Y como indiqué, dentro de esta predeterminación, cuando nos notifiquen, nosotros podemos presentar nuestro escrito de impugnación con las pruebas correspondientes. Pruebas correspondientes, quiero decirles que sean fechas en las cuales ustedes no estuvieron a cargo en ese puesto, que por algún motivo tuvieron un permiso de enfermedad, permiso de maternidad, pero que sea justificable, realmente cuenten con las pruebas necesarias. Y adicional a eso, cuando presenten ese tipo de escritos, fundamentenlo bien en base a la normativa que les están sancionando. Ojo con eso también. Ya. Entonces, ahora bien, ya, 180 días contados el día la predeterminación. Si la determinación de responsabilidad civil culposa incluyera responsables solidarios, el plazo se contará desde la última fecha de notificación. Aquí viene otro punto, y bastante importante. Si la determinación de responsabilidad tiene responsables solidarios, los responsables solidarios vienen a ser, por ejemplo, yo era directora jurídica o directora de esa empresa pública, ya, pero adicional a eso, los beneficiarios fueron, por decirlo así, clubes deportivos que corresponden también a un GAT y todo lo demás. Entonces, estas personas, como se beneficiaron de lo que yo les brindé,
obviamente que también van a responder solidariamente. Es decir, también se les va a sancionar. ¿Ya? Y aquí que dice que el plazo se contará desde la última fecha de notificación. Es decir, si son varios responsables solidarios, por ejemplo, soy yo y son 15 personas más, voy a coger como dato o como fecha para cálculo, es la última notificación que se le hizo a la última persona. Es decir, a mí me notifican en abril, pero a la última persona le notifican en agosto. Entonces yo, la fecha que voy a coger de cálculo para este tema, cuando existen responsables solidarios, es la fecha del mes de agosto, porque es al último responsable solidario que se le procedió a notificar. ¿Ya? Ahora bien, volviendo al tema del contenido de las resoluciones, que es el 56, este artículo de la LODGE también lo podemos complementar con el 56 del reglamento. ¿Ya? El 56 del reglamento nos habla del proceso de la determinación de responsabilidad. ¿Ya? Y aquí es bastante amplio este artículo 56 del reglamento, ya que hay dos aristas. Hay el literal B, el literal A y el literal B. Y en el literal A habla de las sanciones por destitución y en el literal B habla de la responsabilidad civil culposa. Ya, en los temas de destitución, ¿verdad? En este caso, el legitimado activo tiene 30 días para que ejerza su defensa y la Contraloría establecerá su resolución dentro del plazo de 60 días. Aquí el plazo cambia según, según la responsabilidad que se le imputa al servidor público. Como lo indiqué, hay responsabilidad civil culposa, hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad administrativa civil culposa y destitución, ojo. Entonces, tienen que ver también bastante el tema de las, también existen sanciones por faltas administrativas. Entonces, es bastante amplio el tema de las sanciones por responsabilidad civil. Ya, ¿cómo encuentran o cómo ustedes pueden saber un poco más de las responsabilidades o cómo se van a encasillar, cómo se encasilla el caso que ustedes vayan a llevar? Ya, lo pueden encontrar a partir del artículo 45 de la LODGE, que habla de la responsabilidad administrativa culposa. De ahí en adelante vienen las otras responsabilidades. ¿Ya? Y adicional a eso, en el 52 también habla de la responsabilidad civil culposa, el alcance, adicional a eso, la acción de omisión por responsabilidad civil culposa. Ahora, volviendo al tema del artículo 56 del proceso hablando del proceso de la determinación de responsabilidades. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si estoy hablando muy rápido. Bueno, creo que no hay preguntas en el chat, ¿verdad? ¿Qué tal? A ver, tenemos en Facebook, Olivio Reyes Pantoja, dice, buenas noches, por favor, respecto a la caducidad de las órdenes de reintegro, ¿cómo se calcula el tiempo? Ah, ya, respecto a las órdenes de reintegro. Ya, sobre respecto a las órdenes de reintegro, eso lo íbamos a hablar en otra ponencia, porque solamente me preparé para el 56 y 26. Pero en el tema de órdenes de reintegro, ¿verdad? Aquí tienes que tener bastante en cuenta de que debes de ver si ya se realizó el título de crédito a nombre del servidor público. Ojo con eso. Si ya se emitió el título de crédito a nombre del servidor público. ¿Ya? Adicional a eso, en el tema de orden de reintegro,
se maneja de una forma diferente. Por eso les indiqué, eso lo podemos hacer en otra ponencia, que también es bastante amplio el tema y es bastante interesante. Ya, te quedo debiendo esa pregunta. Ya. Volviendo al tema, si alguien más tenga otra pregunta en base a la caducidad, pero conforme al 56 y al 26. No. De momento todo está muy claro y felicitan por tan buena ponencia. Ya, bueno, volvemos al tema, se me perdió, ya regresé. Ya, muy bien. Regreso al 56, pero del reglamento, ya, y que habla del proceso de la determinación de responsabilidades. Les indicaba que aquí existen dos literales, que es el A y el B. Por ejemplo, en el A habla de las sanciones de destitución o de multa. Destitución en el momento que lo separan de la entidad. Aparte de la destitución, sí. Si ustedes me van a preguntar, ¿puede existir multa a pesar que ya me estás botando en mi trabajo? Sí, puede existir multa a pesar que te están sacando de tu puesto de trabajo. Ya. Ojo, pero también puede ser separada o puede ser que la resolución de la Contraloría junte las dos. Ya. Será notificada al empleado sobre las o las desviaciones detectadas. Habrá el plazo improrrogable de hasta 30 días para que ejerza su defensa y la Contraloría establecerá su resolución dentro del plazo de 60 días. Y el auditado podrá acudir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo dentro del término de 60 días, contados desde el día siguiente al de la notificación con la resolución que hubiera desechado la impugnación y confirmado la sanción de destitución o de multa, o de ambas, a la vez conforme a lo previsto en el artículo 49, que concuerda en cuanto a la ejecutoría de las resoluciones, con el 58 y con el inciso tercero del artículo 63 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Ya. En este sentido, les explico. Nosotros tenemos 30 días en el literal A, tenemos 30 días para ejercer nuestra defensa. La Contraloría, ¿cuánto tiempo tiene para pronunciarse sobre este tema? Tiene 60 días corridos. Si no se pronuncia en 60 días, no espere que la Contraloría se pronuncie con que le va a aceptar o le va a desechar su recurso o su impugnación. Usted ya ve que es el día 57, 55, 50 y la Contraloría no me contesta, pues yo interpongo mi acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo. No espere que se le caduque su derecho. ¿Por qué? Porque en el tema administrativo hay que agotar todos los recursos, ¿verdad? Como toda vía judicial, ya, hay que agotar todos los recursos y hay que ir conforme nos pide la ley, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ok, me notifica con la resolución, yo presento mis pruebas de descargo, ok, las presenté dentro del término, así que no me pueden desechar mi solicitud de impugnación, ok, porque yo la presenté dentro del término. Si la Contraloría se demoró 90 días, 120 días, 800 días, ya. Yo no voy a esperar que se demore más y yo voy a presentar mi acción contenciosa administrativa porque yo tengo 30 días. Si ellos no se pronuncian, pues yo, después de pasado los 60 días, al día siguiente, presento mi demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque yo solamente tengo 30 días para hacerlo y para que no caduque mi derecho. Ojo con eso. Ojo con eso. Ya. El literal B, ¿qué dice? La responsabilidad civil culposa, una vez notificada, tendrá el plazo de 60 días para impugnar la glosa. La Contraloría expedirá la resolución dentro del plazo de 180 días, conforme lo dispuesto en el artículo 53, numeral 1 y 56 de la Ley de la Contraloría General del Estado. Se podrá proponer el recurso de revisión dentro del plazo de 60 días. La Contraloría General, en el plazo de 30 días, resolverá el otorgamiento negativa del recurso. Y en el supuesto de ser calificado favorable, dicho recurso y con base a los fundamentos y pruebas que se presenten, ojo con eso,
La Contraloría dictará su fallo dentro del plazo de 60 días, confirmando o revocando la resolución original, objeto del recurso. Aquí es muy diferente. Miren, aquí les habla de que en el tema de sanciones de institución, usted tiene 30 días. Y en el caso de responsabilidad civil culposa, tiene 60 días para impugnar esa glosa. ¿Ya? Recuerden que cuando existe una resolución por parte de la Contraloría, ya se le llama resolución o determinación de responsabilidad. No se sorprendan porque existen los dos términos. Cuando les hablan de determinación, ustedes ya tienen que entender que es la resolución en la cual los sancionan, los destituyen, los multan, adicional a eso, multa y destitución. ¿Ya? Aquí en la responsabilidad civil te da 60 días para impugnar la glosa. Ya, impugnas esa glosa, por ejemplo, la glosa puede ser he visto una glosa de $140, ya, cuesta más el proceso que la glosa, pero cuando el servidor público sabe que no hizo mal, cuando el servidor público sabe que no robó, que no jugó con fondos públicos, o sea, y que su nombre se quede libre de toda culpa, obviamente que eso queda, da una, se podría decir, paz y tranquilidad para ese servidor público, ya que al momento de destituirte o al momento de sancionarte o que exista una resolución de Contraloría o glosas de Contraloría en contra tuyo, a favor tuyo, ¿verdad? Esto te perjudica en el tema laboral para poder aplicar a otra entidad pública. ¿Ya? Muy bien, aquí tienes 60 días para impugnar esa glosa. Ya, y que aquí, en este caso, la Contraloría tiene 180 días corridos, 180 días para emitir una resolución en base a lo que tú estás impugnando, en base a que por qué no quieres pagar esta glosa. Hay casos en los cuales al servidor público ya le han descontado el valor, ¿ya? Y cuando ya se le descontó el valor de sus fondos o de su cuenta que tenía, ¿verdad? Él lo que pide es que se le restituyan esos valores, ¿ya? Entonces ahí es cuando el servidor público dice, bueno, yo voy a impugnar esta glosa, ¿verdad? Pero es porque ya me descontaron y necesito que me restituyan esos valores. O en el caso que les han multado por faltas leves o graves y necesitan su dinero de vuelta. ¿Ya? Ahora bien, tiene 180 días corridos para presentar, para contestar. ¿Ya? Y adicional a eso, dice, conforme a lo dispuesto en el 53 numeral 1 y 56 de la Contraloría, se podrá proponer recurso de revisión dentro de los 60 días. Dentro de los 60 días, la Contraloría en el plazo de 30 días resolverá el otorgamiento negativo del recurso. Y aquí también les hago hincapié. No esperen que la Contraloría les responda dentro de los 30 días si les otorga o no les otorga el recurso de revisión. Porque como ya lo vimos, el recurso de revisión, así sea que te lo aprueben o te lo nieguen, usted igual tiene que interponer su acción judicial ante el contencioso administrativo. Ya. Adicional a eso, dice más abajito, la Contraloría General del Estado dictará su fallo dentro del plazo de 60 días, confirmando o revocando la resolución original objeto del recurso. Cuando les hablo de este tema de impugnación, traten de fundamentarlos bastante con la normativa que les están sancionando. Por ejemplo, si es COESCOT, para los que son servidores militares, Fuerzas Armadas, entre otros. Ellos sancionan a través del COESCOT, a través de su normativa interna. Obviamente que para que un ex trabajador de FAE o de Fuerzas Armadas o de Armada del Ecuador ya llegue al tema de impugnación de una resolución, primero debió agotar todos sus recursos ante la entidad pública que lo está sancionando. Es decir, cada entidad pública tiene de policía, armada y fuerzas aéreas o fuerza armada, ya tiene su propia normativa interna sancionatoria.
tiene estatutos orgánicos, tiene estatutos en los cuales se regula a estos servidores públicos y muchas veces también se los sanciona por faltas leves, graves, muy graves. Pero esto tienen que ustedes basarse a la normativa en la cual lo están sancionando. Por eso nosotros debemos ser bastante amplios al momento de escoger un proceso en el tema contencioso. Ya, porque más allá de lo que vamos a invocar, constitución, vulneración de derechos y todo lo demás, siempre debemos ver también si es que esa resolución está caduca o está vigente. Caduca y vigente, quiero decirles a ustedes que si fue notificada dentro del término o fue notificada fuera del término, porque también sucede eso. Ya, hay resoluciones que fueron notificadas fuera del término en lo que son en el tema de caducidad, que es el 71 de la ley de Contraloría, ya, habla aquí, y aquí hay que tener bastante hincapié sobre la caducidad de la facultad de la Contraloría, dice que corresponde a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas sujetas a la ley, así como para la determinación de responsabilidades en caso de haberlas. Caducará en el plazo de 7 años, contados desde la fecha en que se hubieran realizado dichas actividades o actos. Esta es la caducidad, ya. Y la caducidad es dentro de los 7 años. Es decir, les repito, para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas sujetas a esta ley, así como para determinar responsabilidades en caso de haberlas, caducará en 7 años, contados desde la fecha en que se hubieran realizado dichas actividades o actos. Aquí voy a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo mejor. Hace 2 semanas vimos un proceso en el cual un ex trabajador, un jubilado del GAT provincial del Oro, le habían otorgado un derecho por servicios mortuorios para los padres, cónyuges e hijos. Esto estaba contemplado en un contrato anterior, es decir, este beneficio estaba adquirido en un contrato anterior, en el 13º contrato, si no mal recuerdo. Ya. El GAT ha modificado estos contratos conforme pasa el tiempo, porque estos contratos eran contratos colectivos y los contratos colectivos duran 2 años. Ya. Entonces, se procedió a cambiar esta cláusula y ya ese derecho solamente eran adquiridos para los hijos y para el cónyuge de ese trabajador. Ya. Los valores al señor se los otorgaron en el 2012, si no mal recuerdo. Ya. Al momento que la Contraloría realiza su examen especial y verifica que se habían pagado valores de más a varios trabajadores beneficiándose de este tema de los servicios mortuorios, porque a ellos les cubrían un valor de $700 más 1.400. Es decir, ya ahí suman como $2.100, ya, para cubrir los servicios mortuorios de sus padres. Bueno, entonces varios de los trabajadores se beneficiaron de esta cláusula anterior. Ya. Contraloría comienza a hacer el examen especial, realiza la predeterminación, la determinación, la notifica. Si no mal recuerdo, la notifica en el 2019, ¿ya? La resolución en la cual determina que estos valores deben de ser devueltos por los funcionarios que estuvieron en ese entonces, en esos puestos y se beneficiaron de esa cláusula dentro de ese contrato. Del 2012, que fue abril, al 2019, que fue febrero de 2019, 14 de febrero de 2019, que se expidió la resolución,
¿Cuántos años han pasado? Más o menos, ¿cuántos años pudieron haber pasado? Del 2012, abril 2012, hasta febrero 14 del 2019. Pasaron 6 años, 10 meses. Es decir, que todavía esa resolución no estaba caduca. Esa resolución estaba en firme al momento de expedirla. Es decir, que ese servidor público tenía que resarcir esos valores o retribuirlos a la entidad a la cual él estuvo trabajando. ¿Qué les parece? Entonces, son cosas, se puede decir, muy sencillas, pero al momento de hacer los cálculos hay que tener bastante ojo en eso. Y con respecto a que él propuso la demanda, impugnando esta resolución, él presenta al contencioso, pasa por un acta de sorteo a un tribunal, después se deriva a otro tribunal, ¿ya? Y él ya había también perdido su derecho a impugnar, porque tenemos 90 días, ¿ya? Para impugnar esta resolución. Él la impugna en el 2022. Entonces, para que ustedes más o menos se den una idea de que hay que tener bastante ojo al momento de realizar los cálculos y al momento de ver qué es lo que vamos a impugnar o qué es lo que estamos pidiendo, porque no muchas veces tenemos la razón. Ya. Y este artículo 71 de la caducidad también lo podemos configurar con el artículo 58 de la misma LOGE, que habla de la ejecutoría de las resoluciones. Ya, y este habla de que los sujetos pasivos los sujetos pasivos del control en el término previsto en el artículo 70 de esta ley y cuando hubieran sido resueltas definitivamente, según lo dispuesto el artículo 63. El 63, ya les indiqué, que habla acerca del recurso de revisión y la ejecutoriedad de las resoluciones. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. De momento, solamente José Luis, que acaba de alzar la mano para poder intervenir. Adelante, José Luis. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Felicidades, muy buena ponencia. Doctora, le habla José Luis Cosío de Bolivia. En un caso que a un servidor público le inician un proceso administrativo de una entidad estatal, le hacen el proceso y le multan con el 20% de descuento de su haber, de su salario. Y da la casualidad que este proceso pasa al Ministerio Público para que en materia penal le sigan el proceso. Y en el proceso, el fiscal de materia saca una resolución de sobreseimiento. ¿Eso está bien, doctora? Una pregunta. La siguiente pregunta. Este proceso ha sido notificado a la Contraloría. Y cuando Estamos hablando Contraloría General del Estado del Ecuador. De Bolivia. Ya. Y resultado que la resolución de sobreseimiento es notificado al servidor público y este servidor público tiene que notificar con la resolución de sobreseimiento
la Contraloría o el fiscal automáticamente le pasa Un informe. un informe o una fotocopia legalizada del sobreseimiento a la Contraloría, doctora? Ya, tengo dos dudas. En este caso, la multa del 20% de su salario, ¿a qué se debe? ¿Una falta grave, falta leve o falta muy grave? Ya, quiero saber si es un tema por peculado o por un tema de concusión o de enriquecimiento ilícito o abuso de poder. No, era el proceso por uso indebido de influencias y En este caso, uso incumplimiento de derechos, de podría deberes. ser. Claro, ya, en ese sentido, si a él le multaron por el 20% de su salario básico o de su remuneración básica, y él pide que se le restituya esos valores, primero, ¿solamente le sancionaron con multa o también lo destituyeron? No, solamente el 20% de multa de su haber. Solamente el 20% de multa. ¿Ya impugnaste en la vía contenciosa administrativa? ¿Ya la impugnaste? No, dejamos que pase porque más nos dedicamos a materia penal y en penal salió la resolución de desistimiento. Ya, ¿quién desiste dentro de este proceso? ¿O quién desistió dentro del proceso? El Ministerio Público, por falta de pruebas. Por falta de pruebas. Ok, cuando existe esta situación, tú tienes que pedirle, en este caso, a la Fiscalía que oficie a la entidad pública. No esperes que el fiscal lo haga. Ya, bueno, en Ecuador el fiscal debería actuar de oficio, pero muchas veces actúa de oficio cuando existe un tema de violación, de homicidio, de abuso sexual, ¿ya? Pero siempre debe haber el impulso procesal de la parte, ya sea la parte actora o la parte demandada, ¿ya? En este caso, sea por parte del imputado, ¿ya? No esperes que el fiscal te envíe la documentación. Tú insístele a través de un impulso procesal, a través de un escrito, ¿ya? Para que él remita todo ese proceso a la vía, a la empresa, es decir, o a la institución pública a la cual tú estás pidiéndole que le restituyan estos valores, ¿ya? Porque ya hubo una declaratoria de sobreseimiento, ya hubo una sentencia, ¿ya? Entonces no esperes que la entidad o el poder público lo haga. Debería de hacerlo, es el deber ser, pero muchas veces no lo hacen, ¿ya? Es el consejo que le doy. Entonces, si no hay prueba por parte del Ministerio Público o por parte de la entidad pública a la cual sancionó a este trabajador público, es su deber, en el caso que está llevando este proceso, pedir que esa información o toda la ejecución de ese procedimiento pase a la entidad pública, ¿ya? Y usted presentar sus requerimientos, ¿ya? Porque usted lo ha hecho por la vía penal, no lo ha hecho por la vía contenciosa administrativa, ¿ya? Si lo hubiera hecho por la contenciosa administrativa, pienso yo que hubiera sido más rápido, porque ahí, por ejemplo, se determinaba que la parte, que la entidad no produjo prueba, no produjo excepciones. Adicional a eso, a lo mejor el servidor público no estuvo en ese horario y en ese rango ejerciendo sus funciones, sino que fue otra persona, ¿ya? En la cual sí estuvo ocupando o muchas veces se hizo pasar por el servidor público que estaba de turno y cosas así. Ya, era mucho más rápido, le soy honesta, si lo hubiera hecho por la vía contenciosa administrativa, ya, porque al no existir carga probatoria por parte del acusador, ¿verdad? Se declaraba la nulidad de esa resolución en la cual a él le descuentan el 20% de su salario, ya, y al declarar la nulidad, todo se retrotrae, por decirlo así.
y la entidad tendría que resarcirle ese valor al servidor público a su cuenta. Ujú. Gracias, doctora, muy gentil. Felicidades nuevamente por la ponencia. Gracias, muy amable usted por su pregunta. ¿Existe alguna pregunta adicional? ¿Alguien que se haya quedado con algún tipo de duda? Yo les invito mucho a que tratemos de leer este librito, que nos va a servir de mucho, que es la ley de la Contraloría General del Estado. Ya, es muy extensa dentro de la ley, ¿verdad? Dentro de este librito está el reglamento, dentro de este librito está también cómo se realizan los exámenes especiales. Ustedes van a poder tener mayor conocimiento del que yo les he brindado el día de hoy. Ya. Adicional a eso, lean bastante el COGEP. Ya, al momento de interponer una demanda en lo contencioso administrativo, lo que es el 306, 307, 308, el 309, ya. También el tema de la ejecución, porque la ejecución, bueno, eso será para otra ponencia. El tema de la ejecución de la sentencia contenciosa administrativa, excepciones a la coactiva, ya, es muy amplio. Ya, el derecho administrativo es muy amplio. Yo lo comparo mucho a veces con el derecho civil, porque de esto de aquí ya nace de un derecho civil, ya, de un derecho civil adquirido, ya. Y les invito mucho a que traten de participar más en estas ponencias, que primero son gratis, son muy bien organizadas. Adicional a eso, son en horarios en los cuales nosotros no estamos laborando o haciendo otra actividad. Ya, y bueno, yo les puedo dar gracias a todos ustedes por su tiempo, por haberme escuchado y porque quieren aprender un poco más acerca del derecho administrativo y que no es tan difícil, ya. En algún momento de mi vida yo también lo odié mucho, ya, y veo que es una puerta a nuevos casos, a nuevas experiencias en el ámbito del derecho, y que muchas veces no hemos tenido muy buenos profesores en el momento en lo cual estuvimos estudiando o estuvimos en el pregrado. Entonces, como no tuvimos un buen profesor, nos dio pereza aprender. Yo fui una de esas, así que ahora que sé un poco más y que he podido aprender donde las papas queman, ya, y que actualmente tengo la posibilidad de que tengo un buen maestro al cual me está instruyendo, ya, he podido quitarle un poco el desagrado a la materia. Es bastante tedioso, eso sí, ya, y hay que leer bastante, eso sí. Eso sí. Bueno, entonces yo les doy gracias por haberme escuchado, les doy gracias por los mensajes que me están dejando en el chat. Espero que lo mucho o poco que les he compartido y que poder desarrollar otra ponencia en base a otro tema, que sean, por ejemplo, excepciones a la coactiva o el tema de expropiación en el ámbito contencioso. El tema de, adicional a eso, ¿qué otras ramas se manejan aquí? Expropiación, también la ejecución, excepciones a la coactiva y entre otras cosas más que también se manejan en el contencioso.
Listo, estimada. Parece que no hay más. Solamente felicitaciones. Excelente ponencia. Abrazos. Éxitos infinitos. Felicitaciones. Es lo que más hay en lo que es el chat de Facebook Live y por este medio. Parece que está todo claro. Así que damos por terminada esta ponencia. Abogada, le agradecemos mucho su presencia, mucho su conocimiento. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y les recordamos que el día de mañana seguimos con el diplomado a las 7 de la noche todos los días. ¿Sí? Abogada, un gusto, Gracias. una excelente noche, compañeros. Por favor, llenar el formulario de asistencia para así poder registrarse. ¿Sí? Sin más que agregar, pues tengan todos una muy buena noche. Gracias.